¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Moctezuma Eugenio, soy desarrollador FPGA en Intel y pues sean bienvenidos a esta segunda parte del video de introducción a los FPGAs para la industria. Y bueno, en esta ocasión y continuando con la agenda, vamos a ver cuáles son las tareas específicas que nosotros desarrollamos en el prototipado de ASIC en FPGAs y cuáles son los principales desafíos que se nos presentan. Posteriormente vamos a ver cuáles son las herramientas software y plataformas hardware que usamos para el prototipado de ASIC. Y finalmente vamos a realizar algunas conclusiones. Vamos a comenzar platicando acerca de las diferentes plataformas de verificación que existen para ASIC. Y bueno, dentro de las cuales tenemos estas cuatro principales. La primera de ellas es la simulación, que bueno, es lo que comúnmente conocemos. Pero bueno, aquí como estamos trabajando con sistemas muy complejos y muy grandes, sistemas para la industria, normalmente este tipo de simulación es basada en metodologías OVM o UVM, las cuales utilizan lenguajes de programación Verilog y System Verilog. Y bueno, tenemos también los FPGAs, que pues son los dispositivos que hemos venido hablando a lo largo de esta plática. Por otro lado, tenemos otra plataforma llamada CIMIX. Y bueno, básicamente esta plataforma es otro tipo de simulación, pero con la gran diferencia que está basada en modelos virtuales. Esto quiere decir que si nosotros queremos simular algún componente de nuestro diseño, lo simulamos con un alto grado de abstracción. Es decir, a nosotros no nos interesan los detalles físicos o electrónicos de este componente. Lo que nos interesa es simular su comportamiento, su funcionalidad. Por ejemplo, si queremos, no sé, un ejemplo muy sencillo, si queremos simular un sumador, bueno, pues simplemente colocamos A igual a B más C y eso es todo. Sin embargo, si quisiéramos simular este mismo sumador en la simulación basada en OVM o UVM, pues ahí sí nos interesan los detalles electrónicos, es decir, las compuertas, los registros con los que está construido este sumador. Esa es la gran diferencia entre esta simulación y la simulación con CIMIX. Y bueno, por otro lado tenemos el chip real, ¿no? Es el chip que sale después de la FAB. También es otro tipo de forma de poder verificar el ASIC. Y bueno, aquí tenemos una tabla comparativa bastante interesante entre estas cuatro plataformas analizadas desde el punto de vista de estas diferentes características. Y bueno, comenzando con el tiempo de buteo. Como ustedes saben, cualquier sistema basado en un microprocesador pues ya se ha implementado en una tablet, en un celular, en una laptop, incluso en un sistema automotriz, pues una de sus principales pruebas de fuego que tiene que pasar, pues que bootee un sistema operativo, ¿no? Un sistema operativo en el cual nosotros podamos pues cargar ya sea Linux o Windows y poder ejecutar las aplicaciones software a alto nivel que este tipo de dispositivos ofrece. Entonces, en cuanto al tipo de buteo de estas plataformas, tenemos que, por ejemplo, en simulación puede tomar bastante tiempo. Este es un cálculo que realizamos pues un tanto a manera de hobby y bueno, llegamos a la conclusión de que para simular eh, el buteado de un sistema operativo en la simulación pues tomaría cerca de 10 años, lo cual pues no es práctico. Y bueno, en un FPGA vemos que este tiempo de buteo pues disminuye muchísimo, toma alrededor de 10 minutos. En las plataformas CIMIX, por ejemplo, el tiempo de buteo es aún menor, toma de 20 segundos a 2 minutos aproximadamente. Y bueno, pues en un chip real, como nosotros sabemos, por ejemplo en una laptop, si ustedes
bootean el sistema, pues toma alrededor de 20 segundos, 30 segundos más o menos, ¿no? Dependiendo el tipo de dispositivo. En cuanto al precio, por ejemplo, tomando como base el precio de una plataforma FPGA, X dólares, pues también vemos diferencias significativas comparadas, por ejemplo, si, si compramos un software de simulación o un software de CIMIX, pues este cuesta alrededor de 50 veces menos lo que la plataforma FPGA. Pero si vemos, por ejemplo, el precio comparado con un chip real, pues se dispara muchísimo. Es decir, si nosotros queremos verificar una plataforma ASIC usando chips reales, pues es bastante caro. No podemos mandar a realizar 4 o 5 versiones del chip porque nos va a costar demasiado. Pero bueno, aquí vemos que el FPGA, a pesar de que es más caro, pues ofrece también algunas otras ventajas como vamos a ver a continuación. Si recuerdan, en diapositivas anteriores vimos que una vez que la arquitectura del sistema está diseñada a nivel conceptual, el siguiente paso es realizar el código RTL. Pero la característica de este código RTL es que está específicamente hecho para que sea implementado en el chip. Es decir, es un código RTL a nivel ASIC. Este código RTL, para que pueda ser verificado en las diferentes plataformas, pues necesita ciertas modificaciones. Por ejemplo, si lo queremos simular en la simulación, pues estas pequeñas modificaciones no son muchas, no se tiene que hacer muchos cambios a este código RTL. Sin embargo, si lo queremos verificar en un FPGA, tenemos que hacer un poco de más cambios, como lo vamos a ver a lo largo de esta plática. Y bueno, si queremos simular este código RTL en CIMIX, pues lo tenemos que modificar bastante. Esto porque, como ya había mencionado, CIMIX simplemente se enfoca a la parte comportamental, a la parte funcional del diseño. Entonces, volviendo al ejemplo del sumador, pues en CIMIX no tiene los detalles de los componentes de los registros o de las compuertas lógicas que se necesitan para implementar el sumador. Entonces es por eso que CIMIX pierde mucho en cuanto al detalle de los componentes físicos del diseño. En cuanto a la visibilidad de señales en las diferentes plataformas, esta característica es muy importante, ya que si algo no funciona en nuestro diseño, pues de alguna manera debemos tener mecanismos para poder debuguear el problema. Por ejemplo, en la simulación, este nivel de visibilidad pues es completa, es decir, nosotros tenemos acceso a cada una de las señales internas del chip para poder debuguear nuestro problema. Sin embargo, en el FPGA esta capacidad es limitada, pero flexible. Es decir, en el FPGA nosotros tenemos herramientas que funcionan como osciloscopios virtuales que se implementan dentro del FPGA para que nosotros podamos traquear las señales internas y ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, toda esta información, todos estos datos de alguna manera se tienen que almacenar en memoria. Y debido a que el FPGA pues tiene recursos limitados de memoria y no puede almacenar grandes cantidades de datos de estas señales internas, por eso es un poco limitado. En cuanto a la flexibilidad, pues nosotros podemos de alguna manera cambiar las señales que estamos debugueando y podemos hacer otros bit files con otras señales y bueno, es decir, podemos cambiar las señales que nosotros estamos verificando en el FPGA. En CIMIX, por ejemplo, esta visibilidad pues es prácticamente nula, ya que como mencionamos, pues en CIMIX el nivel de abstracción pues es alto, entonces CIMIX esconde todos esos detalles que nosotros de alguna manera necesitamos ver. Y bueno, finalmente en un chip real, pues también es bastante baja esta posibilidad de poder debuguear señales, ya que el chip
pues está encriptado, está encerrado en un circuito integrado. Y la única manera que tenemos para poder ver esas señales, pues es a través de sus pines de entrada-salida del chip. Es decir, nosotros no podemos de alguna manera abrir el chip y ponerle un osciloscopio para ver qué es lo que pasa por dentro. El chip está encriptado, está encerrado dentro del circuito integrado y por eso la capacidad de poder ver señales internas pues es muy baja. En cuanto a las interfaces de entrada-salida, es decir, la interacción con el mundo real, bueno, tanto para CIMIX como para la simulación, utilizan BFMs, lo que se llama Bus Functional Model, es decir, son modelos a nivel software que simulan de alguna manera esta interfaz física. En el FPGA, esta interfaz pues es prácticamente real, es decir, ustedes en un FPGA podemos conectar perfectamente un puerto USB o una interfaz Ethernet o una cámara o una tarjeta de audio. Entonces esa es la ventaja en los FPGAs, que nosotros podemos verificar las interfaces de entrada-salida en tiempo real con dispositivos reales. Y bueno, obviamente en el chip estas interfaces pues son reales, ¿no? Es decir, el chip cuenta con las interfaces para el cual fue diseñado. Así que como ustedes pueden observar, pues existen ventajas y desventajas dentro de estas cuatro diferentes tipos de plataformas de verificación, en donde podemos ver que el FPGA ofrece un buen balance, un buen compromiso entre estas cuatro. Las principales ventajas, pues es que nosotros podemos tener un tiempo de buteo pues relativamente corto, 10 minutos, y también que podemos tener verificación de interfaces en tiempo real y obviamente pagamos el precio de que pues tenemos que hacer modificaciones significativas en el diseño para que pueda ser programado en el FPGA y también que tenemos una visibilidad de señales un poco limitada. Ahora sí pasemos de lleno a ver lo que es el FPGA prototyping. Este proceso que consiste en llevar el código RTL hacia el FPGA. Pero bueno, como ya habíamos discutido, este código RTL está específicamente diseñado para ser implementado en el ASIC, en el chip. Y bueno, debido a eso, nosotros tenemos que hacer una serie de modificaciones para poderlo implementar en el FPGA. Y bueno, a lo largo de los siguientes slides, vamos a ir viendo poco a poco en qué consiste cada una de estas modificaciones. Y bueno, aquí observamos un diagrama a nivel general de precisamente este proceso. Y bueno, todo comienza con tener el código RTL. Normalmente el código RTL está dividido como en componentes. Entonces, este código está diseñado para cada uno de los diferentes IPs que van a conformar el sistema. Bueno, una vez que se tiene este código RTL, el siguiente paso es construir el modelo, es decir, realizar todas las interconexiones entre estos IPs. Esto se realiza mediante herramientas internas y desarrolladas por Intel, en donde automáticamente se toman cada uno de estos IPs, de estos módulos, y se realiza la interconexión entre ellos. Todo esto se realiza de forma automática. Y bueno, una vez que ya tenemos aquí el SoC interconectado, hecho a nivel RTL, el siguiente paso es precisamente hacer las modificaciones FPGA o los cambios FPGA necesarios para poder llevar a cabo ese System on Chip en un FPGA. Y una vez que se tiene este modelo, digamos, adecuado para poder ser implementado en el FPGA, pues se realiza el proceso de síntesis y de place and route, como lo vimos en los primeros slides, donde la síntesis consiste básicamente en traducir el código en un netlist
y este netlist se pasa a las herramientas de place and route del fabricante en específico que nosotros estemos usando, como por ejemplo puede ser Xilinx o Altera. Y bueno, una vez que ya se tienen los bit files para poder programar el FPGA, se lleva a cabo las pruebas en el laboratorio. Y bueno, como ya habíamos mencionado antes, normalmente cada IP corre un firmware. Este firmware generalmente es usado para poder configurar características y funcionalidades de dicho IP. Y bueno, una vez que se junta el bit file del FPGA junto con su software que tiene que correr, se hacen las pruebas de funcionalidad en el laboratorio. Y bueno, aquí la pregunta que nos interesa hacernos es precisamente cuáles son esas tareas y desafíos involucrados en este flujo de diseño, específicamente hablando de estos cambios que necesitamos hacer al modelo RTL para poderlo implementar en el FPGA. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en los siguientes slides. No voy a entrar en mucho detalle técnico, es solamente una idea muy general pero específica para que ustedes sepan cuáles son estas tareas y los principales desafíos que se nos presentan a la hora de insertar estos cambios para que pueda funcionar en el FPGA. Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta son los relojes, es decir, realizar este cambio de toda la estructura de relojes del ASIC hacia el dominio de FPGA. Y bueno, esto porque normalmente en un ASIC toda la lógica interna del ASIC funciona a frecuencias mayores que un FPGA puede soportar. En un FPGA normalmente está trabajando en escalas de megahertz. A grandes rasgos tenemos que bajar la frecuencia a la que corre el ASIC, bajarla a frecuencias del FPGA de tal forma que prevalezca la funcionalidad del sistema. Normalmente la generación de relojes en un ASIC requiere de un código especializado y estructuras complejas, los cuales van a generar las diferentes frecuencias que requiere el sistema. Pero bueno, esto no se puede implementar tal cual en el FPGA, así que tenemos que convertirlos. Algunos relojes, por ejemplo, no son necesarios implementarlos en el FPGA. ¿Por qué? Porque quizá algunos componentes no los necesitamos que sean implementados en el FPGA para verificar cierta funcionalidad. Entonces, por ejemplo, los relojes que alimentan a toda esa lógica, pues los podemos borrar, los podemos poner a cero. Entonces, una vez que tenemos los relojes estrictamente necesarios que se van a implementar en el FPGA, para poder generar las diferentes frecuencias, pues utilizamos los recursos especializados que tiene el FPGA, como por ejemplo DCMs, los Digital Clock Managers o los PLLs. Estos recursos son específicamente dedicados en el FPGA para poder generar las diferentes frecuencias que requiere el sistema. Y bueno, aquí también tenemos otras cosas que se llaman clock gating, pero de eso vamos a hablar en el siguiente slide. Aquí observamos un ejemplo específico a nivel esquemático de cómo sería la estructura de relojes ya en el FPGA. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos relojes diferenciales, que son pines de entrada-salida de nuestra plataforma FPGA. Son relojes de 24, de 100 MHz, de 10 MHz, que tienen que ir a buffers especiales para convertir estas entradas diferenciales a una señal. Tenemos buffers también para darle fuerza a los relojes. Tenemos los PLLs para generar las diferentes frecuencias. Aquí, por ejemplo, en este PLL está entrando un reloj de 24 MHz para poder generar frecuencias de 48, 96, 19.2 necesarias, por ejemplo, para el IP de audio. Tenemos también otros PLLs que generan otras frecuencias. También tenemos frecuencias de reloj muy bajas de 32 kHz para lógica de control, etcétera.
Entonces, a grandes rasgos, así es como se vería una estructura de relojes, un clock tree, ya específicamente para ser usado en el FPGA. Y bueno, aquí como salidas, pues tenemos ya todos los relojes necesarios que se van a utilizar para alimentar a cada uno de los IPs en el sistema. Y bueno, aquí vamos a hablar acerca del concepto de clock gating que vimos en el slide anterior. Y bueno, el clock gating para la implementación en ASIC no hay ningún problema en eso, pero en el mundo del FPGA es un gran problema. Básicamente, el clock gating significa tener lógica combinacional en el pad del reloj de nuestros componentes. Y la forma de arreglar el clock gating, pues es precisamente mover toda esta lógica combinacional hacia otras señales en nuestros componentes, principalmente el enable, y de esta forma limpiar el pad del reloj. En este ejemplo tenemos aquí dos señales de control A y B que permiten la habilitación de este reloj en el flip-flop, y lo único que se realiza es mover toda esta lógica hacia el enable del flip-flop. De esta forma nosotros estamos limpiando el pad del reloj. Y también se pueden realizar cierto tipo de optimizaciones. Por ejemplo, en este segundo diagrama tenemos una estructura un poquito más compleja de señales de habilitación que dejan pasar o no al reloj, a este flip-flop. Y bueno, si se analiza un poquito este diseño, pues simplemente se puede optimizar hacia una compuerta OR, y al mismo tiempo esta lógica, esta compuerta OR se mueve al pin de enable del flip-flop, y de esta forma limpiamos el pad del reloj. ¿Por qué es tan importante limpiar el pad del reloj? Porque cualquier lógica que esté en el pad del reloj genera delays, y estos delays generan grandes problemas a lo que nosotros llamamos violaciones de tiempo, que veremos en el siguiente slide. Las violaciones de tiempo normalmente suceden debido a ciertos delays no deseados, tanto en el pad de datos como en el pad del clock, y esto causa una desincronización entre los datos y los relojes, y por ende pues un mal funcionamiento del sistema. Y bueno, para atacar este tipo de problemas, este tipo de violaciones de tiempo, se utiliza una técnica que se llama timing closure. Y bueno, el timing closure básicamente consiste en modificar la implementación del diseño a través de constraints. Estos constraints no son otra cosa más que comandos de la herramienta que ustedes colocan en un archivo de restricciones. Y bueno, estos archivos de restricciones, a través de un análisis estático de tiempo, se realiza un proceso para verificar que efectivamente el diseño cumple con los requerimientos de tiempo, y de esa forma verificamos que el tiempo de nuestro diseño pues sea el correcto. Principalmente hay dos problemas a atacar en el timing closure. Uno es resolver las violaciones de setup y el otro es resolver las violaciones de hold. No voy a ahondar mucho en estos dos conceptos, ya que no es el propósito de esta plática, pero bueno, ustedes pueden buscar en internet más acerca de a lo que se refiere el setup y hold. Y bueno, en cuanto al análisis de tiempo estático, este método que usa el timing closure básicamente se refiere a un proceso en el cual nosotros podemos saber cuál es el tiempo requerido que se tarda una señal para viajar de un componente a otro. Y esto se hace gracias a delays precalculados. Es decir, por ejemplo, los fabricantes de FPGAs como Xilinx o Altera, obviamente ellos conocen la arquitectura de sus FPGAs, y ellos saben, por ejemplo, si este flip-flop que está en una región del FPGA está conectado a este otro flip-flop 2 que está en otra región del FPGA,
ellos saben cuál es el tiempo requerido que se va a tardar una señal para viajar de este flip-flop al segundo. En este caso, por ejemplo, se tienen tiempos mínimos y máximos. Entonces el tiempo mínimo sería de 8 nanosegundos y el tiempo máximo sería de 13 nanosegundos, por ejemplo. Entonces de esta manera es como la herramienta sabe cuánto se va a tardar una señal de ir de un lugar del FPGA hacia otro. Y con esta información nosotros podemos saber si todos los flip-flops y los componentes del FPGA están perfectamente sincronizados con los relojes y así no va a haber ningún problema de timing. La verdad, el timing closure y lo que es el static timing analysis es un área bastante grande y es un problema también muy recurrente en los diseños FPGAs, en los diseños sobre todo grandes y complejos de FPGAs. Es muy recurrente que ustedes tengan violaciones de tiempo. Entonces sí eh, hay que tener buena experiencia y conocimiento para poder resolver este tipo de problemas. Y bueno, de hecho, estoy pensando en hacer un mini curso, una plática aparte relacionada exclusivamente al timing closure para FPGAs. Otro de los cambios más recurrentes que se realizan a la hora de pasar un modelo ASIC hacia un FPGA es el reemplazo de memorias. En cada IP del sistema, en cada módulo principal, normalmente tiene su propio firmware o bien un microcódigo que tiene que ejecutar. Y bueno, pues este software es colocado en memorias. Pero bueno, el estilo de código en una memoria ASIC pues es muy diferente a un FPGA. Aquí tenemos este ejemplo en donde se ve a nivel esquemático cómo sería la implementación de una memoria ASIC. Y bueno, este tipo de implementación en términos del FPGA pues es bastante ineficiente, así que tenemos que cambiarlo a memorias especializadas para el FPGA, es decir, a las block RAM. Y bueno, el FPGA pues tiene una gran variedad de memorias dedicadas. Nosotros podemos implementar memorias ROM, memorias RAM, dual port, single port, true dual port, etcétera. Y bueno, básicamente esa es la tarea que debemos de hacer con cada una de las memorias en el sistema ASIC. Hay que cambiar el código de implementación ASIC e instanciar una memoria block RAM que pueda ser implementada y entendida por el FPGA. Usualmente los diseños ASIC que quieren ser implementados en un FPGA pues son diseños muy grandes que no caben en un solo FPGA. Así que normalmente aquí en Intel utilizamos plataformas multi-FPGA para poder realizar el prototipado de los ASIC. Y bueno, un gran problema en las plataformas multi-FPGA es precisamente el particionamiento. Es decir, es básicamente un problema de optimización en donde ustedes tienen que responder la pregunta de qué módulos van a qué FPGA. De tal forma que obviamente no pierda su funcionalidad el sistema y que no haya problemas de timing. Y aquí en este diagrama vemos básicamente un poco más a detalle qué es lo que se refiere este proceso de partición. Nosotros tenemos el System on Chip con sus cores, sus periféricos, memorias, IPs de gráficos, interfaces de entrada-salida, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente aquí la partición es cada uno de los módulos por los cuales se conforma el System on Chip. Tienen que ser distribuidos
a cada uno de los FPGAs. En este caso son 6 FPGAs. Y bueno, también es importante cuidar la interconexión entre los FPGAs, cuántas líneas de interconexión hay entre un FPGA a otro, cuál es la distancia entre ellos. Es decir, es un problema totalmente abierto que hoy en día pues las herramientas de partición tienen sus propios algoritmos, tienen sus propios scripts en donde automáticamente la misma herramienta distribuye de la forma óptima que al menos la herramienta piensa que es la mejor forma de distribuir todos los componentes. Pero bueno, también nosotros podemos decirle a través de restricciones, decirle, oye, ¿sabes qué? No me gustó cómo hiciste la repartición de estos módulos. Yo quiero que este módulo quede en tal FPGA o que este otro vaya a este otro FPGA. En cuanto a la densidad de interconexiones entre un FPGA a otro, también es importante analizarla. Por ejemplo, aquí tenemos que las interconexiones entre el FPGA A y D pues son pocas. La densidad de interconexiones del FPGA A al C pues es de mediana escala. Y vemos que el número de señales que viajan del FPGA A al B es mucha. Entonces, todo este tipo de problemas es muy importante analizarlos. Por ejemplo, en este caso, que hay una gran densidad de señales que, que van del FPGA A al B, eh, para poder soportar ese gran número de interconexiones, lo que se utiliza es eh, el multiplexado por tiempo. Pero bueno, al mismo tiempo, este multiplexado pues también limita el desempeño del sistema, ya que nosotros no estamos mandando de forma paralela las señales, las estamos multiplexando en el tiempo y esto obviamente reduce el tiempo de los relojes. Entonces, todo este tipo de análisis hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer la partición. Y como mencionaba antes, es un problema totalmente abierto que existe ahora en la industria y que podemos atacar a través de diferentes técnicas. Es simplemente un problema de optimización. Bien, ahora pasemos a hablar un poco acerca de lo que es el manejo de energía o consumo de potencia en general, tanto en los dispositivos electrónicos como en el FPGA. Y bueno, esto es acerca de la idea de cómo nosotros podemos ahorrar energía en los dispositivos que usamos comúnmente. Por ejemplo, no sé, piensen ustedes en un celular. Cuando ustedes tocan una canción, internamente en el circuito integrado, pues el microprocesador de audio está prendido. Cuando ustedes pausan la canción, ese microprocesador de audio pasa a un estado de apagado, pero al mismo tiempo, mientras esto sucede entre prendido y apagado, toda la demás funcionalidad restante del celular pues necesita estar activa. Es decir, ustedes deben de poder seguir recibiendo mensajes en WhatsApp o en Facebook, o si es que entra alguna llamada, etcétera. Entonces, todos estos diferentes escenarios y de cómo nosotros podemos ahorrar energía en nuestros dispositivos, ese es un concepto que se llama Power Intent. Otro ejemplo podría ser cuando nosotros ponemos en estado de hibernación o en estado de sleep o cuando ponemos el protector de pantallas en nuestras laptops. Ese es otro ejemplo de cómo nosotros podemos ahorrar energía en nuestros dispositivos. Ahora bien, este Power Intent, específicamente cómo lo podemos definir o cómo lo podemos expresar en nuestros dispositivos electrónicos, bueno, se hace en base a un estándar de la IEEE llamado Unified Power Format o UPF. Y bueno, esta implementación de este estándar UPF en FPGAs en recientes años ha habido importantes esfuerzos para poderlo
llevar a cabo en FPGAs. En los dispositivos electrónicos ya lleva más años implementado esto. Nosotros lo podemos ver en los dispositivos que usamos día a día, pero en los FPGAs esto es un tema de investigación reciente. Y bueno, vamos a hablar a muy grandes rasgos acerca de los principales conceptos en el Power Intent o en el UPF con este ejemplo esquemático. La primera definición importante es el Power Domain. Esto significa las diferentes regiones en nuestro SoC que pueden funcionar a diferentes voltajes. En este ejemplo, aquí tenemos los bloques en azul que funcionan a 1 volt y este bloque en verde que funciona a 0.8 volts. Entonces aquí tenemos dos diferentes Power Domains. En cuanto a la retención, eso significa mantener los valores en nuestro sistema cuando algún Power Domain está en estado off. Es decir, volviendo al ejemplo del celular, cuando ustedes están tocando la canción y le ponen pausa, precisamente esa pausa es un ejemplo de retención en donde nosotros debemos de guardar los valores en donde nos quedamos para que una vez que dejemos la pausa, donde nosotros podamos recuperar esos valores. El siguiente concepto es isolation. Este concepto se refiere a amarrar a un valor específico ciertos valores de las señales para que no afecten la funcionalidad de las demás. Y finalmente tenemos el level shifting, que básicamente es traducir el voltaje de las señales cuando pasan de un power domain a otro. Así que de alguna manera todos estos elementos lógicos del UPF, pues nosotros debemos ser capaces de poderlos modelar en el FPGA. Como ya había mencionado, en años recientes esto ya es posible. De hecho, en Intel nosotros ya podemos modelar esa funcionalidad en los ASIC prototyping, aunque aún no se ha podido modelar al 100% todo lo que es el estándar UPF en FPGA, como por ejemplo los Power Domains. En un FPGA ustedes no pueden tener cierta lógica trabajando a un voltaje y otro bloque trabajando a otro voltaje. Hoy en día todavía esa funcionalidad no está disponible en los FPGAs, por lo tanto el Power Domain todavía no se puede modelar al 100%. Otra de las tareas importantes a realizar en el FPGA prototyping es diseñar gaskets. Y bueno, básicamente este concepto de gaskets se refiere a resolver los problemas de la interfaz entre una tarjeta externa y el FPGA. Como ustedes saben, la interfaz de una tarjeta externa pues trabaja a través de una capa física en donde se puede mandar señales o traducir señales del mundo real, es decir, no sé, imágenes, audio, eh, vibraciones, aceleraciones, incluso simplemente señales que viajan de forma serial a través de un cable. Todo ese tipo de interfaces hacia el mundo exterior se hacen a través de una tarjeta externa que de alguna manera se tiene que adaptar de lo analógico hacia el mundo digital. Y bien, para un ASIC, esta traducción o adaptación analógica hacia lo digital, no hay ningún problema. La capa física se puede implementar perfectamente en un diseño ASIC, en un chip. Pero en el FPGA no podemos realizar esa adaptación de forma directa, es decir, esta parte analógica del ASIC no se puede implementar directamente en el FPGA. Es por eso que nosotros debemos desarrollar lo que son los gaskets. Y básicamente los gaskets tienen dos funcionalidades. Una es de alguna manera simular la parte analógica o bien convertir la parte analógica en el mundo digital, y la otra es adaptar las frecuencias de la tarjeta externa hacia frecuencias a las cuales está trabajando el FPGA.
Y hablando de interfaces, otras de las interfaces muy comúnmente utilizadas es la interfaz para conectar el FPGA a un CPU o algún host. Y para ello tenemos este ejemplo. Aquí ustedes pueden observar una tarjeta electrónica que ustedes pueden encontrar en cualquier computadora. Y aquí los componentes que nos interesan son estos dos, que es el CPU, donde vienen los procesadores, y el PCH. Estos dos componentes están conectados a través de esta interfaz DMI o Direct Media Interface, que es una interfaz desarrollada de hecho en Intel. Y básicamente sirve para poder comunicar al procesador con todos sus demás dispositivos. De esta forma, en el CPU, pues tenemos los cores de Intel, también tenemos los controladores de memoria, toda la lógica para gráficos, para la interfaz PCI o la interfaz Thunderbolt, que es más comúnmente utilizada en dispositivos Apple. Y del lado del PCH tenemos pues todos los demás dispositivos, todos los IPs de audio, de USB, periféricos de seguridad, sensores, etcétera. A grandes rasgos, en el CPU tenemos los dispositivos que funcionan a altas velocidades y en el PCH tenemos los dispositivos o los IPs que funcionan a bajas velocidades. Pero bueno, en el ASIC prototyping, esta interfaz DMI no se utiliza, así que se tiene que separar el diseño del CPU y el diseño del PCH, como vamos a ver a continuación. Aquí observamos de forma más detallada una comparativa entre la implementación real en una tarjeta electrónica y cómo se realiza este modelado en el ASIC prototyping. En la implementación real, como ya habíamos mencionado, pues el CPU y el PCH están conectados a través de la interfaz DMI, pero en el ASIC prototyping tenemos que separar esos dos componentes. La parte del CPU se puede modelar a través de CIMIX, que ya habíamos hablado de este tipo de simulador en los primeros slides. Y este CIMIX pues está corriendo en un host, en un Linux host común y corriente. Y la parte del PCH se implementa en la plataforma multi-FPGA. Y bueno, para poder conectar estos dos componentes se hace a través de la interfaz PCI Express, básicamente porque este tipo de interfaz pues es relativamente rápida para estos propósitos. Y bueno, obviamente toda la gama de interfaces a nivel comercial pues también es importante saber implementarlas y manejarlas en el FPGA. Como ustedes saben, el FPGA puede manejar dispositivos tanto de alta velocidad como de baja velocidad. Y bueno, el saber o tener conocimiento del protocolo de todas estas interfaces es una tarea crucial para poder debuguear cualquier problema en el SoC. Aquí tenemos un ejemplo de una tarjeta Altera, en donde tiene diferentes tipos de interfaz, como por ejemplo USB, tenemos el Gigabit Ethernet también, interfaces de audio, específicamente los protocolos I2S, Soundwire, codec. En cuanto a las memorias, también es importante conocer los protocolos con los cuales trabajan este tipo de memorias, las memorias DDR, SRAMs, dispositivos de almacenamiento como EEPROM o Flash. Interfaces para video, diferentes tipos de protocolos como VGA, DVI, HDMI, etcétera. También los sensores son importantes. Estos sensores normalmente trabajan con protocolos de baja velocidad, como son los licuadora C, el protocolo sería el UART, SPI. También tenemos interfaces para poder conectar pines de entrada y salida de propósito general, como por ejemplo pueden ser displays, LEDs,
botones, switches, etcétera. De esta forma, pues como ustedes pueden observar, hay una gran variedad de protocolos comerciales o interfaces comerciales que nosotros como diseñadores o desarrolladores de sistemas FPGA, pues debemos de conocer para poder debuguear cualquier problema que se presente en el diseño del SoC. Y bueno, esos fueron solamente algunos de los ejemplos en cuanto a las principales tareas y desafíos que se nos presentan a la hora de desarrollar el ASIC prototyping en los FPGAs. Y ahora vamos a pasar a hablar rápidamente acerca de las herramientas software y las plataformas FPGA con las que trabajamos. En cuanto a las plataformas hardware FPGA, anteriormente en Intel se desarrollaban plataformas con FPGAs que se adquirían de forma individual y en Intel se desarrollaban las tarjetas, las cuales contenían los FPGAs. Pero bueno, hoy en día usamos plataformas llamadas hubs, que son de la compañía Synopsys. Y bueno, básicamente estas plataformas, hablando específicamente de la Hub 70, es una plataforma que tiene 4 FPGAs de la familia Virtex 7 y el dispositivo es el 2000T. Este tipo de plataformas tienen una equivalencia de poder implementar diseños ASIC de hasta 48 millones de compuertas. También se tienen conectores del tipo HT3, que son conectores de alta velocidad, los cuales se utilizan para hacer la interfaz entre un FPGA a otro. También tenemos un bus UMR, que básicamente se utiliza para poder comunicar las hubs hacia algún host, ya sea de tipo Linux o de tipo Windows. También tenemos una gran variedad de daughter cards. Estas daughter cards pues son para realizar la interfaz a diferentes tipos de dispositivos como USB, Gigabit Ethernet, sensores, etcétera, etcétera. Y bueno, esta plataforma viene junto con su software dedicado llamado Protocompiler, el cual vamos a hablar en el siguiente slide. Y bueno, aquí en esta fotografía ustedes pueden observar cómo luce una Hub 70. Y bueno, aquí estos cables azules son básicamente estos conectores HT3, los cuales, por medio de los cuales podemos comunicar los 4 diferentes tipos de FPGAs. Entonces así es como luce en el laboratorio una de estas plataformas. Las herramientas software que vienen junto con las plataformas hubs se llama Protocompiler y básicamente se utiliza para realizar la parte de la síntesis del diseño. Y bueno, Protocompiler pues es una herramienta específicamente diseñada para tratar de minimizar el tiempo y el esfuerzo requerido para poder implementar diseños en una plataforma hubs. Y bueno, también tiene algunas características por medio de las cuales automáticamente se puede realizar la planeación del diseño, la síntesis del mismo. También posee herramientas para poder debuguear señales internas y también posee herramientas para poder realizar la partición en los diferentes FPGAs. Aquí observamos a muy grandes rasgos cuál es el flujo de diseño en Protocompiler. Básicamente esta parte que ustedes ven aquí de compile, prepartition, partition, system route y system generate, a muy grandes rasgos, todo este proceso sirve para poder distribuir todo el diseño SoC en los 4 diferentes FPGAs, es decir, a través de este proceso se definen cuáles van a ser las señales que van a ir de un FPGA a otro, cuáles son los componentes específicos que están en un FPGA o que están en otro. Y bueno, una vez que se realiza esta separación del diseño o esta distribución del diseño en los diferentes FPGAs, se pasa a la parte de síntesis,
En esta parte de síntesis, pues básicamente se realiza precisamente la síntesis individual para cada uno de los 4 FPGAs. Y bueno, finalmente se programan la plataforma HAPS y se puede también realizar un debugueo a través de osciloscopios virtuales para poder verificar algunas de las señales internas. Eh, Otra de las características que tiene Protocompiler es que posee una interfaz gráfica, o bien podemos realizar todo este proceso a través de scripts que funcionan en un lenguaje Tcl. También posee la característica de que ustedes pueden ver el diseño a nivel esquemático, tanto en RTL como en la tecnología, es decir, en términos de recursos del FPGA. Y bueno, también posee herramientas para que nosotros podemos realizar un timing closure específicamente enfocado al manejo de relojes. Y bueno, una vez que se tiene el diseño sintetizado a través de Protocompiler, se pasa a la fase de Place and Route. En Presilicio, esta etapa de Place and Route se realiza mediante las herramientas específicas dependiendo del tipo de FPGA que usamos. En nuestro caso, usamos FPGAs de Xilinx. Y bueno, para Xilinx tiene su herramienta software llamada Vivado. Y Vivado a nivel general, pues es un software en donde ustedes pueden realizar la implementación, pero también la síntesis. En nuestro caso, la síntesis la realizamos con Protocompiler y la implementación, es decir, el Place and Route, ya utilizamos Vivado. Y bueno, algunas de las características útiles de Vivado, pues es que ustedes pueden realizar tanto floor planning como análisis de tiempo. El floor planning básicamente se refiere a colocar partes específicas del diseño en ciertos lugares del FPGA. Y bueno, también tiene herramientas especializadas en donde nosotros podemos hacer análisis del tiempo para poder resolver las violaciones de hold y de setup. Y bueno, de esta forma vimos a muy grandes rasgos y muy rápidamente las herramientas software y las plataformas hardware que usamos para el ASIC prototyping aquí en Intel. Obviamente dentro de todas estas herramientas y plataformas hay muchos detalles técnicos que no mencionamos, ya que no es la finalidad de esta plática. Quizá en pláticas posteriores podemos hablar un poco más a fondo de estas herramientas y de las plataformas. Y bueno, vamos a pasar a ver algunas conclusiones finales. Y para finalizar, pues tenemos algunas conclusiones desde un punto de vista muy personal. La primera de ellas que me gustaría recalcar es que pues los FPGAs son para personas que estén interesadas en los sistemas embebidos, en el codiseño hardware, software, en general en la electrónica. Bueno, aquí a manera de broma puse que incluso hasta los programadores software pueden entrarle a este mundo del FPGA. Y bueno, este comentario es más enfocado al hecho de que normalmente los programadores a nivel software están acostumbrados a, eh, a realizar programas que funcionan de una manera secuencial, es decir, un conjunto de instrucciones que se ejecutan una tras otra. Pero bueno, aquí lo importante es que si ustedes quieren aprender a programar o a describir hardware en un FPGA, tienen que aprender a pensar a nivel de paralelismo. Es decir, que ustedes pueden tener muchas funciones ejecutándose al mismo tiempo y que no están haciendo otra cosa más que describir hardware, describir circuitos electrónicos dentro del FPGA y no solamente están ejecutando instrucciones de forma secuencial. Y como también pudimos observar a lo largo de esta plática, pues el mundo de FPGA es grandísimo
y es vasto de aplicaciones, no solamente en el ASIC Prototyping, sino también en otro tipo de aplicaciones, en la robótica, en la investigación, en la visión por computadora. Es decir, las aplicaciones en FPGA no tienen límite y obviamente requieren de un conocimiento especializado. Eh, en cuanto a los FPGAs para la industria, como también vimos en esta plática, pues conllevan grandes ventajas para el prototipado de los dispositivos ASIC, pero al mismo tiempo conlleva desafíos y oportunidades. Hay muchas cuestiones en los FPGAs que no han sido resueltas o que necesitan ser mejoradas, entonces todas estas oportunidades pues son temas bastante interesantes con los cuales se pueden trabajar en los FPGAs. Y bueno, también hablando un poco acerca de los soft skills, muy aparte del conocimiento exclusivo de los FPGAs, pues también hay unas habilidades importantes que ustedes deben de tener como ingenieros desarrolladores de sistemas en FPGAs, como por ejemplo conocimiento en general de sistemas digitales, el manejo de ambientes en Linux, hacer scripts en lenguajes Python o Tcl, el manejo de repositorios con la herramienta JIT, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas soft skills son muy importantes para el desarrollo de FPGAs en la industria. Y bueno, finalmente en Intel, en el campus Guadalajara, pues estamos totalmente abiertos para la colaboración de proyectos, tanto para investigadores como para estudiantes. Entonces, si ustedes tienen eh, esa, esa inquietud de poder trabajar en diseños FPGAs y en temas relacionados con la industria, pues se pueden acercar con nosotros con toda confianza y nosotros podemos entablar algún proyecto de colaboración. Y con esto finalizamos este video de introducción de FPGAs en la industria. Espero les haya gustado. Muchas gracias por vernos. Y bueno, cualquier duda, comentario o aclaración, pues pueden escribirme a mi correo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.